Entonces, básicamente la charla que nos convoca, que tenemos preparada para el día de hoy, pues está asociado o asociada principalmente a tres elementos que se han vuelto en los últimos años supremamente, digamos, importantes y tienen gran relevancia hoy en día en nuestros materiales de construcción. Vamos a hablar inicialmente de carbonatación, ¿cierto? Como elemento desencadenante. Vamos a hablar de corrosión como ese efecto debido a esa carbonatación del concreto, la corrosión obviamente del acero de refuerzo. Y finalmente, pues no podemos dejar por fuera esos elementos asociados a la tendencia actual, ¿cierto? Que demanda el uso de materiales suplementarios, pues que tienen un asidero y tienen una condición muy importante en términos de sostenibilidad. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es a tratar de revisar algunos temas básicos de cada uno de estos elementos de carbonatación, algunos elementos de corrosión y algunos elementos de sostenibilidad, tratando de alguna manera de generar, pues digamos, alguna relación directa entre ellas para poder, pues, de alguna manera entender cómo funciona ese ciclo. Es decir, la carbonatación por sí sola, pues no representa un problema, sino más bien desencadena algunos problemas de corrosión. Y asimismo, el uso de algunos materiales suplementarios que, pues digamos, estamos usando hoy en día de manera tan intensa y pues que se hace por algunas razones de sostenibilidad necesario darles el uso, ese uso pues que estamos comenzando a darle fuertemente, tienen algunas implicaciones también en esa carbonatación y en esas condiciones en las cuales pudiera eventualmente analizarse esas condiciones de durabilidad. Entonces vamos a revisar esos tres elementos, ¿cierto? Pensando siempre en tratar, digamos, de tenerlos armónicos y vinculados entre sí. Lo primero que vamos a tratar de definir, ¿cierto? Y sobre lo cual vamos a partir es del cemento Portland. El cemento Portland, entonces, es un material, es un cementante hidráulico, ustedes lo conocen bastante bien, ¿cierto? Pero dentro de ese cemento hidráulico, ¿cierto? Uno de sus principales materiales constituyentes es la piedra caliza, ¿cierto? Esa piedra caliza, pues nosotros sabemos que durante el proceso de clinkerización es un insumo dentro de la fabricación del material y va a resultar, ¿cierto? Un elemento que de alguna manera está muy relacionado con estos fenómenos de carbonatación que vamos a tratar de discutir hoy, ¿cierto? Entonces, simplemente recordar, la caliza es un material constituyente dentro de la fabricación del cemento, ¿cierto? Es un insumo fundamental, son materiales calcáreos los que trabajamos y las características que tiene el cemento, ¿cierto? En una condición anhidra como en una condición ya hidratada, pues están asociadas a esos elementos que de alguna manera están también relacionadas con la piedra caliza. Recordemos simplemente que es un material, es una roca sedimentaria y está compuesta principalmente por un mineral, ¿cierto? Que normalmente se denomina calcita, que puede tener otras formas, ya lo miramos un poquito más adelante, pero está compuesta principalmente por carbonato de calcio, ¿cierto? Lo dejamos ahí en el tintero porque, digamos, eso nos va a ayudar a entender más adelante qué es, ¿cierto? Cómo funciona y qué desencadena la carbonatación, ¿cierto? Bueno, calizas, pues hay en una gran cantidad de zonas, particularmente en la geografía nacional, ¿cierto? Desde muchos años atrás se ha venido usando como material de construcción, ¿cierto? Normalmente nosotros sabemos que dentro de la industria cementera, pues digamos que hay unos requerimientos técnicos, ¿cierto? A partir de elementos en los cuales tenemos que garantizar ciertas temperaturas para poder, digamos que transformar esos minerales que usamos de alguna manera como constituyentes primarios durante la fabricación del cemento para poder obtener otros minerales que nos van a, digamos, entregar todas esas propiedades que hoy en día conocemos y que tanto aprovechamos de, digamos, de nuestros concretos, morteros y pues, digamos, de los elementos base cemento. La caliza, entonces, pues, digamos, va a ser ese elemento fundamental, pero adicionalmente, pues, sabemos que tenemos otras rocas
que de alguna manera tenemos otras rocas que de alguna manera están compuestas por carbonatos de calcio, pero pues tienen algunas impurezas, ¿cierto? Impurezas normalmente asociadas con carbonato de magnesio, alúmina, hierro, sílice, otra cantidad de cosas que eventualmente también pueden venir dentro del, digamos, dentro de este material constituyente. Estamos hablando del material previo, el insumo primario para el cemento. Rápidamente, tenemos que hablar entonces también del ciclo del carbonato de calcio, ¿cierto? Hay, digamos, toda una teoría asociada a cómo el carbonato de calcio se transforma, ¿cierto? Durante ciertas etapas. Nosotros en este diagrama, pues pudiéramos arrancar acá, ¿cierto? Tenemos una piedra caliza, limestone, carbonato de calcio, se le da temperatura, ¿cierto? Si nosotros somos capaces de alguna manera ofrecer temperaturas superiores a 850 grados centígrados, pues básicamente lo que vamos a obtener seguramente sería una cal, lo que normalmente llamamos cal viva, ¿cierto? Esa cal viva de alguna manera se puede hidratar, básicamente le adicionamos agua, ¿cierto? Y tenemos finalmente cal hidratada, ¿cierto? Que también la llamamos cal apagada. De alguna manera, en contacto con esa cal hidratada o con esa cal apagada, el CO2 del ambiente, que es lo que nos interesa, pues vuelve y me resulta que puedo formar nuevamente minerales de carbonato de calcio. Entonces, básicamente es un ciclo. Lo que vamos a tener dentro del concreto va a terminar siendo un proceso relativamente similar. Listo. Hasta ahí, pues de alguna manera sabemos entonces que hay una problemática asociada a la carbonatación, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuál es el efecto directo sobre las estructuras? ¿Cierto? Y el efecto directo es que dentro de esas estructuras de concreto nosotros tenemos acero de refuerzo, y ese acero de refuerzo básicamente sufre o puede sufrir algunas dificultades asociadas a corrosión, ¿cierto? Y esa corrosión me desencadena algunas problemáticas. Esa corrosión puede estar, digamos que inicialmente propiciada por diferentes medios o exposiciones en los cuales se pudiera encontrar nuestras estructuras de concreto. Podemos hablar de estructuras ambientales donde tenemos los elementos en compañía o en contacto directo con el agua. Tenemos graves problemas cuando nosotros tenemos estructuras en compañía o en contacto o expuestas a iones cloruro, principalmente el agua de mar o algo similar que puede tener un origen industrial. Tenemos eventualmente sulfatos, pudiéramos eventualmente tener ácidos, y el que nos interesa en este caso es el CO2 que está presente en el ambiente. Entonces, básicamente la tarea que tenemos hoy es discutir un poquito cómo ese CO2 penetra dentro de la matriz cementante del concreto. La matriz del concreto tenemos que reconocer que es un material poroso, ¿cierto? Que tiene porosidades a veces altas, más altas de lo que nos imaginamos, ¿cierto? Y que en ese sentido, pues pueden haber dentro de su microestructura algunos caminos que eventualmente pueden permitir que ese CO2 viaje, ¿cierto? A través del concreto y llegue hasta el refuerzo. ¿Cuál es la problemática que nosotros tenemos? En la medida en que nosotros quisiéramos de alguna manera analizar esa penetración del CO2 dentro del concreto, vamos a encontrar que el concreto se comporta como un medio poroso, pero es un medio poroso reactivo. Y reactivo significa que él va a reaccionar, o algunos de sus productos, ¿cierto? Minerales, después de la hidratación, van a reaccionar con el CO2 formando otros productos que van a generar unas condiciones que me pueden propiciar el deterioro del refuerzo si esa penetración, si ese frente, como lo vamos a llamar, pudiera quedar embebido dentro de esa zona en particular. Entonces, básicamente el problema pues está asociado a varias cosas. Uno, tengo una concentración de CO2 ambiental, ¿cierto? Definida dependiendo de la zona en la cual esté expuesta la estructura, ¿cierto? Y se va a presentar una penetración que me va a generar un frente que va a ser relativamente homogéneo, ¿cierto? A diferencia de eventualmente el ataque por cloruros, en el cual la penetración es individual y me forma básicamente picaduras. La carbonatación me genera unas zonas muy homogéneas a lo largo del elemento,
¿cierto? Donde eventualmente lo que yo espero es que esa zona carbonatada quede por fuera, ¿cierto? De las zonas donde eventualmente hemos localizado el acero de refuerzo. Y eso, pues ustedes lo saben mejor que yo, lo conocemos como los recubrimientos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa va a ser como nuestra línea de trabajo, tratar de entender cómo es la penetración de ese CO2 dentro del concreto, cuál es la relación que existe entre esa penetración, los minerales que se generan y la corrosión que se pudiera eventualmente presentar en esas barras de refuerzo, ¿cierto? Aquí simplemente les traje una pequeña imagen de una revista que se llama Concrete International, muchos seguramente la conocen. Es un poquito, digamos, vieja, ¿cierto? Pero es muy interesante y todavía está muy de moda porque nos habla sobre los elementos en términos de gestión y administración, ¿cierto? De la problemática de la corrosión en la infraestructura y sobre todo la infraestructura de concreto reforzado, ¿cierto? Aquí me tomé el trabajo de señalar de alguna manera unos parrafitos y básicamente lo que uno encuentra y es que para los Estados Unidos, que son una cosa totalmente diferente a nuestro medio y que tiene condiciones muy diferentes, pues se estima que aproximadamente, ¿cierto? El 3.1%, digamos, del Producto Interno Bruto se ve afectado por problemáticas de corrosión. Y ese 3.1, aproximadamente el 30%, está asociado a la corrosión de la infraestructura, ¿cierto? Elementos que son principalmente de concreto reforzado. Es decir, son números muy importantes que hacen que de alguna manera, digamos, valga la pena tratar de analizar, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros darle un mejor manejo de lo que eventualmente estamos haciendo en términos, digamos, de protección frente a esas problemáticas de corrosión? ¿Cuál es el lío? Bueno, hay que decir, pues, digamos, no sobra decir que los números de los países que tienen estaciones son mucho más altos de los que pueden estar localizados en las zonas tropicales, principalmente porque en esos países utilizan, ¿cierto? Durante el invierno algunas sales de deshielo, ¿cierto? Que mantienen operativas las vías, sales que están conformadas principalmente por cloruros, cloruro de sodio, cloruro de calcio y cloruro de potasio, ¿cierto? Entonces, pues ellos les están echando sal a su infraestructura, nosotros no. Entonces, en ese orden de ideas es probable y es casi seguro que nuestros números sean muy importantes, pero no tan grandes como los que, pues digamos, nos muestran estas estadísticas. Bien, rápidamente también podemos decir que los efectos de la corrosión, ¿cierto?, sobre las estructuras de concreto, ¿cierto? Porque nos interesa mucho conocer el desempeño de nuestras estructuras, el comportamiento, ¿cierto? Y se divide, pues, de alguna manera en tres elementos. Los efectos sobre el acero, ¿cierto? Sobre el acero de refuerzo, ¿cierto? Donde básicamente nosotros encontramos que existe una pérdida de sección transversal de los elementos, existe una pérdida de ductilidad, ¿cierto? Que desde el punto de vista estructural tiene una gran importancia y pues hay una disminución de la resistencia. Tenemos problemas también asociados, digamos, con el material, con el concreto, con el hormigón, ¿cierto? Principalmente situaciones en las cuales, debido a la generación de productos de corrosión, digamos que el acero que está embebido dentro del concreto presenta expansiones que no es capaz de resistir, terminando de producir de alguna manera fisuras, pérdidas de sección, delaminaciones, una gran cantidad, digamos, de condiciones asociadas a situaciones parecidas. Y hay un tercer efecto, muchachos, asociados a la adherencia entre el acero y el concreto. A veces en la universidad los profes de diseño insisten mucho en que hay que cumplir unas hipótesis como por ejemplo la compatibilidad de deformaciones, ¿cierto? Y en ese sentido, esa corrosión del refuerzo, pues de alguna manera me va a limitar, ¿cierto? Esa condición en la cual pues hay una buena o una alta compatibilidad de deformaciones, es decir, hay una alta adherencia entre el acero y el concreto. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa introducción, creería yo está sustentado y están ustedes convencidos que es muy importante, ¿cierto? Que tratemos de garantizar que nuestras estructuras no se corroban
Y en ese sentido, hay dos mecanismos principales mediante los cuales se presenta la corrosión en las estructuras de concreto. Uno, la carbonatación, que es a la cual nos dedicamos el día de hoy, que ya dijimos que está representada básicamente por una corrosión que llamamos generalizada, es decir, uniforme a lo largo de toda la barra, y una corrosión que se denomina eventualmente picaduras asociada a la penetración de los iones cloruro, ¿cierto? Es importante decir que los iones cloruro o la corrosión localizada debido a los iones cloruro demanda un mayor nivel o una mayor intensidad en términos de control porque es un poco más severa, ¿cierto? La carbonatación de alguna manera pues ha sido desplazada, ¿cierto? Pensando en que los efectos de los cloruros son muchísimo más importantes, ¿cierto? Pero de todas maneras pues es un elemento que me produce corrosión, ¿cierto? En zonas donde eventualmente puedo estar yo alejada de la costa o eventualmente no tenga pues ninguna fuente externa de cloruros. Bien, nosotros como ingenieros civiles, ¿cierto? Y dedicados a la construcción, necesitamos medir cosas, ¿cierto? Y básicamente entre las actividades que hacemos diariamente está medir. Y en materiales y en tecnología del concreto, nosotros de manera obligatoria necesitamos medir. No hay opciones diferentes a medir. Entonces necesitamos echar mano de la normativa, ¿cierto? Entonces una de las grandes preguntas que aparecen es, ¿cómo mido yo la carbonatación dentro del concreto? ¿Cierto? ¿Qué normas utilizo? ¿Qué procedimientos eventualmente puedo encontrar? En términos de iones cloruro, la literatura y la normativa es muy abundante, ¿cierto? Mientras que en términos de carbonatación es un poco menos, es decir, hay menos disponibilidad de referencias, el número de trabajos que uno encuentra en la literatura técnica es inferior, ¿cierto? No porque sea un fenómeno menos importante, ¿cierto? Y básicamente yo estoy convencido de que es un fenómeno muy importante, ¿cierto? Pero que de alguna manera causa unos daños de una menor intensidad que los cloruros, ¿cierto? Y en ese sentido, pues digamos que ha sido estudiado de manera un poquito menos intensa, ¿cierto? Pero que no sea igual de intenso, digamos, la magnitud de los daños que eventualmente se puedan esperar en algunas zonas en particular, no significa que no sea importante. Entonces, también nos interesa mucho saber cómo medimos, ¿cierto? Y cuando yo voy a medir algo, necesito definir un mecanismo de transporte. Y un mecanismo de transporte no es otra cosa, ¿cierto? Que una hipótesis básicamente fundamental mediante la cual nosotros tratamos de definir cómo se va a mover, ¿cierto? Un ion, ¿cierto? Una solución, un gas dentro de la matriz de concreto. Y básicamente existen cuatro mecanismos de transporte dentro del concreto, ¿cierto? Principales. Uno es la absorción capilar, ¿cierto? Otro es la difusión, que básicamente está definida por las leyes de Fick. Y esas leyes de Fick básicamente lo que dicen es que la energía mediante la cual se presenta el movimiento de un ion, ¿cierto? Está asociada a un gradiente de concentración. Esa básicamente es la que utilizamos, ¿cierto? Cuando yo tengo que definir la concentración a través de una barrera en dos puntos en particular. Tenemos adicionalmente otro mecanismo que se denomina la permeabilidad, en la cual básicamente el gradiente que está generando el movimiento, que puede ser de un líquido, de un gas, es principalmente la presión, ¿cierto? Y básicamente hay una nueva categoría que ha aparecido en los últimos años, pensando en que todos estos ensayos que nosotros hacemos para evaluar, digamos que propiedades de transporte del concreto, son muy largos, ¿cierto? Porque la corrosión es un fenómeno que aparece después de cierto número de años. Por lo tanto, la evaluación, pues necesitamos también darle unos tiempos, ojalá en escala real, pero los laboratorios y la industria no se puede tomar esos tiempos. Entonces aparecen una gran cantidad de métodos eléctricos principalmente para tratar de acelerar esos procesos de transporte. De ahí es donde aparecen esos nuevos métodos y hoy en día pues son los más utilizados. Ensayos de absorción,
Ustedes seguramente los conocen, el ISAT o el método de la sortividad. Tenemos ensayos de difusión, normalmente difusión respecto a una especie o a un ion en particular. El que más interesa son los iones cloruro, ¿cierto? Hay uno muy famoso que se llama el 90-day bonding test, ¿cierto? Y están los de las normas NORTEST, ¿cierto? En este caso el NORTEST 443. Estos pues los pasamos muy rápido, simplemente como referencias, digamos que documentales. Bien, ahora, ya cuando nos interesa comenzar a hablar de, digamos, de la carbonatación, ya sabemos que va a estar asociada a las características del medio, ¿cierto? Y de alguna manera la posibilidad que tiene la matriz de dejar ingresar ese CO2, pues vamos a tener que definir obligatoriamente la relación agua-cemento, ¿cierto? O relación agua-material cementante. Y la pongo primero porque pues definitivamente en tecnología del concreto termina siendo uno de los parámetros más importantes que existen, ¿cierto? Y básicamente está asociada a la ley de Abrams, en el cual nos define y nos dice que a mayor relación agua-cemento, ¿cierto? Yo puedo esperar una gran cantidad de propiedades, ¿cierto? Bien sea mecánicas o de transporte, que también tengan unas condiciones que no sean muy favorables, y ustedes lo saben. Una de las estrategias que utiliza la normativa para garantizar algo de impermeabilidad dentro de los elementos de concreto es utilizar relaciones agua-cemento bajas. Pues aquí va a funcionar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? De alguna manera, nosotros vamos a tener una relación que de alguna manera va a controlar, y lo menciono al principio porque muchas de las variables que vamos a tener más adelante, pues van a estar directamente relacionadas con esta propiedad. Tenemos también, pues, unos ensayos de permeabilidad, ¿cierto? Los laboratorios en Bogotá y pues en una gran cantidad de ciudades, en Medellín, en Cali, se dieron algunos equipos de laboratorio, algunos seguramente se acuerdan, ¿cierto? Se adquirió en la Universidad Nacional por allá en los años de los 2000, ¿qué sería? En los años 2000, un ensayo supremamente difícil de hacer. Hoy en día, pues digamos que tenemos unos equipos un poquito más fáciles. Es un ensayo difícil de hacer porque la permeabilidad del concreto es relativamente baja, ¿cierto? Si la comparáramos, por ejemplo, con la permeabilidad de una arena, y en ese sentido, definitivamente cuando yo quiero hacer pasar un flujo, por ejemplo, agua a través de una arena, pues pongo una cabeza relativamente pequeña, unos pequeños metros, ¿cierto? Pero cuando yo quiero hacer pasar un flujo de agua a través de una pieza de concreto, de un elemento de concreto, de una galleta, de un cilindro, pues tengo que ponerle cualquier cantidad de metros de cabeza, y eso no lo puedo hacer simplemente poniendo un tanque con una altura determinada. Tengo que poner un compresor, ¿cierto? Pero definitivamente hay dificultades porque el agua va a tender a irse por los lados. Entonces es un ensayo que no es fácil de hacer, pero es un ensayo supremamente bonito, y que cuando se hace bien, pues los resultados terminan siendo pues muy interesantes. También está muy de moda la permeabilidad al aire, ¿cierto? Porque definitivamente una de las grandes preguntas que existe es, hombre, ¿y cuál es el ensayo que nos permite definir la durabilidad del concreto? Así como para la resistencia y para el comportamiento mecánico de los concretos, sabemos que la resistencia a la compresión es ese ensayo general que lo correlacionamos con absolutamente todo y que funciona supremamente bien. Y si ustedes revisan nuestra norma, pues la raíz cuadrada de F' sub C es digamos, son las palabras más repetidas, ¿cierto? Entonces, definitivamente, en el tema mecánico, en términos de propiedades mecánicas, la resistencia es ese ensayo universal poderoso, pero en términos de durabilidad, la gran pregunta es, y bueno, ¿y cuál es ese ensayo entonces? ¿Cierto? Y pues en la permeabilidad al aire, pues en algunas latitudes, pues digamos que se ha tratado de revisar si finalmente pudiera ser. También aparecen esos ensayos de migración eléctrica que les comentaba, pues aparecen en términos de poder acelerar esos procesos de difusión, ¿cierto? Esos procesos de difusión en los cuales básicamente hay dos grandes ensayos. Está la STM C1202, que se denomina
el RCPT, ¿cierto? El ensayo rápido de penetración de cloruros, ¿cierto? Que es básicamente americano, y existe un ensayo que se llama el Nordtest 492, que básicamente es un ensayo europeo en el cual es posible determinar un coeficiente no estacionario de migración, ¿cierto? Que no es exactamente un coeficiente de difusión, pero pues es un parámetro que nos sirve y que puede ser usado para establecer modelos a la final de vida útil, que es lo que nos interesa. Este ensayo ASTM 1202 es un ensayo rápido, pues ahí su nombre, RCPT, ¿cierto? Y de alguna manera, por su facilidad, por su rapidez, pues de alguna manera se ha considerado pues que es ese ensayo que de alguna manera relativamente cercana se aproxima a ese ensayo general que nos puede definir la durabilidad del concreto, ¿cierto? Hay 1000 discusiones al respecto, ¿cierto? Desde el punto de vista fundamental no funciona, quiere decir que hay una gran cantidad de, digamos, de detractores de este parrafito que aparece en el ACI 318 y también nuestra NSR 10, donde dice que un método de ensayo de un indicador basado en desempeño sobre la baja permeabilidad del concreto es el ASTM-C 1202, ¿cierto? Y que es más confiable que las evaluaciones en laboratorios que para la aceptación basada en las pruebas de obra. ¿Listo? Entonces ahí les dejo el ensayo, digamos que la presentación queda y ustedes después lo revisan. Sigamos con la carbonatación entonces. Nosotros básicamente tenemos que el CO2, ¿cierto? Como gas penetra dentro del concreto, ¿cierto? Se puede, digamos que modelar a través de alguna de las leyes de Fick, ¿cierto? Y si nosotros revisáramos el comportamiento de la relación agua-cemento en función de ese coeficiente de difusión, encontramos que definitivamente hay una función que eventualmente tiende a incrementarse de manera parabólica, ¿cierto? Para relaciones agua-cemento altas, como mencionamos anteriormente. Bien, también la normativa actual pues considera, digamos, diferentes propuestas. Tenemos unas propuestas que eventualmente, digamos, hemos venido trabajando hace mucho tiempo, que son a través de normas prescriptivas, ¿cierto? Pero hoy en día estamos comenzando a dar el salto hacia a través de normas por desempeño, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que entender también cuáles son esos elementos que pudieran aparecer durante el proceso de penetración, en este caso de la carbonatación, ¿cierto? Entonces aparece este modelito que es bastante conocido, ¿cierto? Que lo utilizan para diferentes mecanismos de deterioro, ¿cierto? Y que para la carbonatación también es supremamente útil. Lo conocemos como el modelo de Tutti, ¿cierto? En el cual, pues el CO2 comienza a penetrar, comienza a generarse un frente de carbonatación, es decir, esa zona carbonatada se va introduciendo en el concreto, ¿cierto? Hasta el momento en el cual aparece la corrosión. Es decir, de aquí para allá, pues ha habido un proceso básicamente de iniciación, lo llamamos acá, en el cual el frente ha penetrado, ¿cierto? Pero todavía no había estado en contacto con el acero, ¿cierto? A partir de este punto, pues comienza a generarse ya una corrosión porque el acero se encuentra embebido en una zona que ya está carbonatada, ¿cierto? Ahora la pregunta es entonces, ¿por qué se corroe el acero dentro de la zona carbonatada? Y básicamente lo vamos a explicar por las condiciones mineralógicas del cemento Portland, en condición anhidra y luego en condición hidratada. Ustedes se acuerdan que básicamente el cemento Portland está compuesto, ¿cierto? Por 4 minerales, ¿cierto? Dentro de los cuales aparecen 2 que nos interesan mucho, que son los silicatos de calcio. ¿Recuerdan? El silicato tricálcico y el silicato bicálcico. Pues bien, esos silicatos, cuando nosotros le adicionamos agua, pues se hidratan. Y esa hidratación genera nuevos minerales, ¿cierto? Y entre esos 2 minerales aparece uno que básicamente corresponde principalmente al hidróxido de calcio, aquí se los escribo, al hidróxido de calcio y a los silicatos de calcio hidratados. Básicamente entonces, de la hidratación de los silicatos de calcio del cemento me aparecen 2 cosas. Los silicatos de calcio hidratados, que es ese gel CSH que conocemos, que
es el responsable de darle al concreto esa estructura y ese endurecimiento y esas propiedades mecánicas. Y aparece adicionalmente, ¿cierto?, unos compuestos que conocemos con el hidróxido de calcio. Ambos, tanto el silicato tricálcico, que conocemos como halita, como el silicato bicálcico, que conocemos como velita, me producen los dos en diferentes proporciones. ¿De acuerdo? Entonces, arrancamos diciendo que siempre cuando yo tengo un elemento de cemento Portland hidratado, voy a tener las dos cosas. Voy a tener hidróxido de calcio, que es un mineral que conocemos normalmente como portlandita, ¿cierto? Y voy a tener un mineral amorfo, que básicamente corresponde a esos silicatos de... Juan, se quedó el audio. Silencio. Ok, creo que ya tenemos de nuevo. Ya Sí, volví. ya un momentico, permíteme un segundito. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, ya está el audio perfecto. Básicamente, les decía, pues... Ustedes ven las escalas. Con alegría, pues, les cuento que las tomó una estudiante que trabajó con nosotros en el laboratorio y pues que, digamos, con mucho esfuerzo finalmente pudo tomarlas. Entonces, recuerden, tenemos los silicatos de calcio hidratados, que eran los anteriores, y tenemos otros compuestos que básicamente es el hidróxido de calcio, que básicamente corresponden a estos compuestos muy cristalinos, muy bien formados, con unas características bien interesantes. Fíjense el tamaño, aquí por aquí ven el gel CSH y miren el tamaño de un grano de hidróxido de calcio. ¿De acuerdo? Bien, entonces básicamente, ¿nosotros qué tenemos? Básicamente tenemos que el concreto, bueno, hablemos del cemento, una vez se hidrata me genera hidróxido de calcio o los silicatos de calcio. Los silicatos de calcio cuando se hidratan me generan hidróxido de calcio y el gel CSH, silicatos de calcio hidratados. ¿De acuerdo? Ahora, esos dos compuestos, principalmente el hidróxido de calcio, le confiere al concreto una muy alta alcalinidad. Alcalinidad en la cual los pHs que se obtienen son relativamente altos. Nosotros, básicamente, si miramos el concreto, básicamente tenemos un esqueleto, una estructura sólida y tenemos unos poros. Esos poros están también llenos o, digamos, contienen, si pudiéramos saturarlos con agua, algunas especies, ¿cierto? Algunas especies alcalinas, principalmente sodio, bueno, potasio y sodio, ¿cierto? Entonces, básicamente la premisa que nosotros tenemos es que el concreto es un material alcalino y termina siendo alcalino por dos razones, porque tenemos una gran cantidad de especies alcalinas en la solución de poros, ¿cierto? Y tenemos adicionalmente una estructura que está formada por unos materiales que también son alcalinos. En ese orden de ideas, el pH del concreto va a estar cercano a 12, 13. ¿Cierto? Estamos hablando inicialmente de cemento Portland, no hemos hablado de adiciones inicialmente. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, que cuando yo soy capaz de introducir CO2 dentro de ese concreto y ese frente se va introduciendo dentro de la matriz, van sucediendo reacciones químicas. Recuerden que yo les dije que el material era un material poroso reactivo, es decir, que reaccionaba, ¿cierto? ¿Y quién está reaccionando? Rápidamente, ahorita me devuelvo, lo que vamos a encontrar es que el hidróxido de calcio que nosotros tenemos, ¿cierto? Producto de la hidratación, va a reaccionar con el CO2 y se me va a transformar nuevamente en carbonato de calcio, ¿cierto? Todo asociado a ese ciclo que habíamos presentado al principio del carbonato de calcio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cierto? Que básicamente nosotros el acero de refuerzo, cuando lo embebemos, cuando el acero está en un ambiente absolutamente alcalino, él se encuentra protegido, es decir, no se corroe, ¿cierto? Ahora, si yo introduzco
el acero en un ambiente un poquito más ácido, es decir, he disminuido el pH, pues él va a comenzar a generar problemas de corrosión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo tengo hidróxido de calcio, tengo pHs cercanos a 13. Pero cuando yo tengo carbonato de calcio, debido a que se me carbonató, el pH disminuye a valores cercanos a 9, ¿cierto? Entonces, en esa condición, el acero ya no es estable, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Es que se nos presenta de alguna manera una condición de acidez, básicamente ácido carbónico, ¿cierto? Que de alguna manera, digamos, comienza a interactuar químicamente, ¿cierto? Con los productos. Los productos principalmente son los que están asociados al calcio, el hidróxido de calcio y el GeL-CSH. A los dos les toca. Sin embargo, las condiciones sobre las cuales suceden todas esas reacciones están orientadas principalmente al hidróxido de calcio, aunque también suceden sobre nuestro GeL-CSH, ¿cierto? Aquí simplemente entonces para decirles que ese hidróxido de calcio, si nosotros lo carbonatamos, se nos transforma en carbonato de calcio. Normalmente decimos pues que presenta 3 polimorfismos, básicamente calcita, baterita y aragonita, que son básicamente elementos minerales que tienen la misma fórmula química, pero tienen arreglos que eventualmente pueden ser diferentes desde el punto de vista geométrico, generando, digamos que, minerales un tanto diferentes. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que más o menos está claro entonces qué es la carbonatación. Entonces ahora tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo se mide? ¿Cierto? ¿Cómo la mido? ¿Cómo determino yo si el concreto está o no está carbonatado? Pues es supremamente fácil. Lo único que yo trato de hacer es medir el pH, ¿cierto? Y para eso, pues utilizamos un indicador de pH, que no es otra cosa que la fenolftaleína, ¿cierto? Y básicamente lo que se hace es disolver la fenolftaleína, ¿cierto? En alcohol isopropílico, en una solución al 1%. Hay diferentes recomendaciones, ¿cierto? La normativa le especifica a uno exactamente cómo debería ser. El caso que finalmente nos interesa es que yo tengo una zona, ¿cierto? Dentro del concreto que está carbonatada y tengo una zona que no está carbonatada. Entonces, yo básicamente expongo esa zona, ¿cierto? Entonces, si tengo, por ejemplo, un cilindro de concreto, le hago un brasilero y lo rompo y puedo de alguna manera observar, le hago un rociado con esa fenolftaleína, con ese indicador de pH, y él me marca aquí 2 zonas. Una zona que en este caso, pues no marca ningún color, ¿cierto? Y una zona que aquí me marca un color rosa bastante fuerte, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo voy a encontrar es que la fenolftaleína, ¿cierto? De alguna manera sirve como indicador, ¿cierto? Para determinar exactamente hasta dónde ha penetrado ese frente de carbonatación. Esta gráfica, pues es muy bonita, ¿cierto? Esta que les señalo aquí, y es básicamente porque el pH vemos que está variando. Si nosotros pudiéramos de alguna manera dibujarlo, sería una cosa de este estilo, ¿cierto? En donde en la zona carbonatada, pues tenemos valores asociados a pHs entre 8 y 9, y en la zona que no se encuentra carbonatada, pues tendríamos valores eventualmente superiores a 11, 12. ¿De acuerdo? Claro, hay más variables, ¿cierto? Y la química que eventualmente se puede encontrar dentro del fenómeno es bastante intensa, pero pues a nosotros los ingenieros que vamos detrás de la aplicación y finalmente de la durabilidad de las estructuras, pues nos interesa es, ¿está o no está carbonatada? ¿Dónde se ubica ese frente de carbonatación? ¿Cierto? Entonces es un ensayo bastante interesante y bastante, digamos, sencillo de realizar. Ahora, les decía, ¿cuál es el problema? Que el acero de refuerzo, ¿cierto? Logre estar en zonas donde el pH sea más bajo, ¿cierto? Más bajo de lo que eventualmente es el concreto con esos valores altamente alcalinos, ¿cierto? Aparece entonces, me voy a adelantar, ahorita me devuelvo, un diagrama, pues que es básicamente
termodinámico y muestra la relación que existe entre el pH, ¿cierto? Y eventualmente una condición de potencial, ¿cierto? En donde se definen básicamente 4 zonas, o mejor, 3 zonas. Hay una zona, dependiendo del pH y el potencial, que me define, perdónenme por acá, una pasividad. Es decir, que si yo tengo el pH, fíjense, el concreto a pHs altos, mi acero de refuerzo se encontrará pasivada. Pasivada significa no va a presentar corrosión. Si yo disminuyo el pH, me encuentro por acá, esta zona, digamos, esa zona achurada en rojo representa, digamos, la posición normal del acero de refuerzo. Si yo disminuyo el pH, pues cada vez me acerco más a zonas donde eventualmente puedo tener condiciones donde termodinámicamente es posible que se presente la corrosión. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que surge la duda. ¿El concreto es o no es un medio alcalino? Entonces, fíjense este pequeño experimento. Aquí nos ayudó un estudiante muy juicioso, Andrés Felipe Muñoz, hace ya unos buenos años. Teníamos la duda de las fibras de acero, acero de refuerzo, ¿cierto? Fibras de acero, pues acero secundario, fibras de acero. Aquí en esta solución se preparó básicamente una solución simulada parecida a la que pudiera encontrar dentro del concreto, y acá básicamente utilizamos agua destilada y se dejaron las fibras por un tiempo. Miren lo que sucedió. Esta pues no le pasó absolutamente nada, mientras con esta pues prácticamente después de 3 meses la fibra, muchachos, desapareció. Se fue, se corroyó totalmente. ¿De acuerdo? Y eso pues se explica con este diagrama de Purbank. ¿Cierto? El mecanismo de corrosión, rápidamente hay un ánodo, hay un cátodo, ¿cierto? Hay una liberación de electrones en el ánodo, ¿cierto? En el cátodo esos electrones, pues de alguna manera pudieran reaccionar, ¿cierto? Con el oxígeno y el agua, formando iones OH, ¿cierto? Los cuales viajan nuevamente al ánodo y terminan produciéndome, ¿cierto? Reacciones en las cuales aparecen nuevos minerales de hierro, diferentes, digamos, diferentes compuestos pueden aparecer, dependiendo de la cantidad de oxígeno y de agua principalmente. ¿De acuerdo? Entonces es un fenómeno que definitivamente, digamos, sucede en el concreto, ¿cierto? Y la carbonatación es una causa importante que puede desencadenarlo. Ahora, a los ingenieros nos gusta medir, y esa medición implica que pues nosotros hagamos modelos, ¿cierto? Y hoy en día hacemos modelos muy complejos, ¿cierto? Pero se han venido haciendo modelos simples desde hace muchos años, y existe un modelito muy sencillo que fue, digamos, que validado y propuesto por Tutti en algún momento, en el cual básicamente lo que hace es decir que esa penetración de ese frente de carbonatación va a ser igual a una constante, ¿cierto? Que multiplica la raíz cuadrada del tiempo, ¿cierto? Este modelo pues es simple. En las normativas actuales están comenzando a aparecer, digamos, constantes que tratan de particularizar cada uno de los elementos que influyen en la carbonatación, porque aquí están incluidos absolutamente todos, todas las variables que aportan aparecen en esa constante K, ¿cierto? Y no hay manera de saber cuál es más importante que otra, ¿cierto? A través de digamos, de alguna sensibilización. Sin embargo, pues es el modelo más utilizado, funciona bastante bien. Nosotros, digamos, en este momento estamos haciendo pues algún trabajo en el laboratorio, ¿cierto? Y bueno, me voy a pasar en un trabajo en el laboratorio a través de una cámara de carbonatación, ¿cierto? Usamos una norma británica, la British Standard 12390, ¿cierto? En donde uno introduce unas muestras de concreto en un ambiente controlado de temperatura, de humedad relativa y de CO2, ¿cierto? Esta norma en particular nos pide que trabajemos al 3%. Entonces, dentro de esa cámara se introducen las probetas de concreto, ¿cierto? Unas galletitas que después partimos, ¿cierto? Y titulamos, perdón, y se hace una tinción con fenolftaleína,
¿cierto? En este caso en particular, este es el trabajo del ingeniero Luis Felipe, ¿cierto? De 7 días a 28 días y a 70 días. Y fíjense, esto es una porción de un cilindro. Fíjense que este sería nuestra penetración a 28 días. Y fíjense que aquí está, ¿cierto? A 70 días. Esta es una mezcla cualquiera, una mezcla con cemento Portland. Estas son otras mezclas que tienen otras adiciones. Últimamente ustedes saben que digamos, hay un interés muy importante, un interés muy intenso en probar adiciones y determinar su desempeño, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que una de las tareas que muchas veces se hacen en el laboratorio es probar diferentes adiciones. Estas son en particular calizas y arcillas y, bueno, otras cosas por ahí. Entonces, hay diferentes mezclas. Y fíjense que la penetración o el frente de carbonatación es diferente. Entonces, la mezcla M01 no tiene interés aquí conocer qué hay, simplemente son cementantes diferentes. El resto, digamos, del diseño de mezcla es similar. La única variable que se controlaba en su momento era el tipo de cementante, ¿cierto? Mezcla M02, M03, fíjense aquí ya hay una carbonatación importante, ¿cierto? M04 y fíjense esta particularmente M05, durante que a 70 días prácticamente el frente de carbonatación pues casi que nos estaba, digamos, recorriendo la probeta. Estos son cilindros de 100 milímetros de diámetro, es decir que pues aquí había aproximadamente 35, 40 milímetros de penetración. ¿De acuerdo? Simplemente quería mostrarles pues que de manera, pues no nos debería sorprender, pero pues cada vez que uno mide algo en el laboratorio y le da, pues se pone feliz. Y aquí, pues dio el modelo que definimos, ¿cierto? Y que de alguna manera nos decía que la penetración, ¿cierto? Era igual a una constante por la raíz cuadrada del tiempo, ¿cierto? Pensando que aquí en el eje de las abscisas tenemos la raíz cuadrada del tiempo, mostró pues una correlación muy alta con absolutamente todas las mezclas. Eso está documentado en la literatura, ¿cierto? En todo lado. Definitivamente el modelito funciona y funciona bien. ¿De acuerdo? Nosotros aquí tenemos solamente que es una condición acelerada, es decir, aquí le estábamos poniendo, ¿cierto? 3% de CO2 en unas condiciones de carbonatación natural, pues eso no se va a presentar a los 70 a 90 días, eso va a presentarse a una gran cantidad de años, ¿cierto? Eso es un trabajo también muy importante que hay que comenzar a hacer y es cómo correlacionamos carbonatación natural con carbonatación acelerada, ¿de acuerdo? Y aquí el interés, pues finalmente era comparar respecto a una mezcla patrón, ¿cierto? De cemento Portland o de cemento, digamos, de referencia, cómo se comportan otros cementantes. Lo interesante es que nuestra variable y nuestro modelito funciona bastante bien. De acuerdo. Factores que influyen en la carbonatación. No sé si hay algunas preguntas, Julián. Sí, señor. Tenemos algunas preguntas que los asistentes nos enviaron al momento del registro. Separamos por aquí algunas, entonces, Juan Manuel. Nos preguntan, ¿cuál es el efecto de la carbonatación en la vulnerabilidad de una edificación? Sí, lo que hemos venido diciendo, básicamente la carbonatación, básicamente me genera a mí una condición que propicia o que pudiera propiciar la corrosión del acero de refuerzo. Por eso es que en los estudios de reforzamiento, de vulnerabilidad, de patología, pues interesa mucho medir en qué posición respecto al refuerzo, ¿cierto?, se encuentra el frente de carbonatación, ¿cierto? No es suficiente saber el frente, ¿cierto? Sino necesito también conocer pues las barras dónde están ubicadas. ¿Ya están en la zona carbonatada o todavía están por fuera y puedo eventualmente hacer algunas actividades para impedir que sigan penetrando?
Muy bien, bueno, tenemos por aquí, llegaron en realidad muchas preguntas en el registro, separamos por aquí como las más interesantes y unas que veíamos muy frecuentes entre los asistentes. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué intervenciones consideras recomendables en estructuras con un frente con carbonatación avanzada? Sí, de acuerdo. Digamos que yo diría que hay dos posibilidades, ¿cierto? O que el acero ya esté embebido en el frente de carbonatación, ¿cierto? O que el acero no esté embebido dentro de ese frente, ¿cierto? Y creo que, digamos que podrían ser diferentes condiciones. Si eventualmente yo tengo una estructura y eventualmente ya, digamos, está carbonatada, pues digamos que no es tan fácil. Si todavía no ha llegado al frente, pues yo básicamente se recomienda tratar de utilizar recubrimientos, ¿cierto? Principalmente barreras que pueden utilizarse o bien sobre el concreto o bien sobre el acero de refuerzo, ¿cierto? Claro, para aplicarlo sobre el acero de refuerzo, pues hay que hacer unas tareas importantes en términos del recubrimiento, ¿cierto? Pero de todas maneras puedo colocar una barrera, ¿cierto? Si eventualmente yo tuviera ya el fenómeno de corrosión andando, ¿cierto? Eventualmente pudiera, creo yo, desarrollarse dos actividades que no son muy frecuentes, y es el uso de inhibidores de corrosión o eventualmente se pudiera usar protección catódica. Nosotros, digamos que en el medio, ¿cierto? A nivel nacional, a nivel local, digamos que somos poco usuarios de estas técnicas de protección del refuerzo a través de sistemas de protección catódica, ¿cierto? En otras latitudes se usan intensamente, pero nosotros no. Esa es una de las áreas en donde eventualmente yo creería que vale la pena trabajar y trabajar fuertemente. Los señores que venden, hay casas, los señores que venden aditivos, tienen productos para generar sistemas de protección catódicos, hay que comenzar a moverlas. Creo yo, nos falta un poquito de, digamos, de conocimiento por parte de los diseñadores, de los tomadores de decisiones, ¿cierto? Pero ahí está la herramienta y en una gran cantidad de, digamos, de otras latitudes se han venido usando con éxito. Muy bien, Juan Manuel. Le recordamos nuevamente a los asistentes que nos pueden compartir sus preguntas a través del chat. Por aquí nos escribe precisamente el invitado HZ. ¿Cuál será el efecto de los aditivos, precisamente hablando de lo que mencionabas, el efecto de los aditivos a base de cristales hidrofílicos que reparan o impermeabilizan el concreto? Sí, pues sí, es decir, todo material o toda intención, creo yo, que intente disminuir la posibilidad de que el CO2 penetre dentro del concreto, es decir, toda actividad que me ayude a disminuir la permeabilidad del concreto, pues va a ser positiva en la medida en que el frente se va a demorar muchísimo más, ¿cierto? Lo que pasa es que en términos digamos, de aditivos para disminuir la permeabilidad hay muchas tecnologías, ¿cierto? Hay unos de cristalización y bueno, hay cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Creo yo, todos funcionan en la medida en que efectivamente disminuyan esa permeabilidad del concreto y hagan un poquito más difícil la penetración del CO2, ¿cierto? Manuel, y hablando en este mismo tema sobre los aditivos, las adiciones en el cemento y en el concreto, ¿qué tanto afectan estas la velocidad de carbonatación en la mezcla, en el concreto como tal? Sí, digamos que ese es un temita que vamos a hablar ahorita al final de, digamos que nos lo vamos a presentar ahorita al final, porque sobre las adiciones minerales, ¿cierto? Que definitivamente hay que usarlas, ¿cierto? Implica, ¿cierto? El uso de adiciones minerales implica que exista una menor disponibilidad de hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio se consume,
¿cierto? Cuando utilizamos puzolanas en esa reacción puzolánica. ¿De acuerdo? De todas maneras, digamos que ojo, porque no es únicamente la disponibilidad, la alcalinidad, la disponibilidad de alcalinidad el único elemento que gobierna, ¿cierto? Si yo logro hacer un material que tenga eventualmente una menor alcalinidad, pero tenga una microestructura más densa, pues no debería tener mayores dificultades. Y eso es, pues, finalmente lo que está establecido para las adiciones que nosotros trabajamos y que usualmente se miden, ¿cierto? Estamos hablando de cenizas volantes, estamos hablando de escorias de alto horno, estamos hablando de humo de sílice, de metacaolín, ¿cierto? Es decir, el uso de una adición mineral, ¿cierto? Trae una gran cantidad de beneficios, ¿cierto? Esos beneficios redundan en una gran cantidad de elementos de sostenibilidad, de durabilidad. En algunos otros mecanismos de durabilidad son fabulosas, ¿cierto? Sin decir que para la carbonatación no, ¿cierto? Pero tienen una pequeña dificultad, y es que hay perdónenme, una menor disponibilidad de hidróxido de calcio. Entonces eso podría hacernos pensar, ¿cierto?, que eventualmente pudieran presentar mayor valor de carbonatación, ¿cierto? Sin embargo, si definitivamente la adición que estamos usando es adecuada, es una adición controlada, puedo garantizar una baja permeabilidad y unas propiedades mecánicas adecuadas, creería yo, no debería haber mayores problemas. ¿De acuerdo? Vale, Juan, pues aquí nos estamos también como adelantando ya un poquito al tema también de sostenibilidad y hablando de los aditivos naturales. Te propongo entonces también como para, teniendo en cuenta el tiempo de los asistentes y obviamente pues el tiempo tuyo que nos acompaña, si te parece, vamos con esta segunda parte y creo que última ya de la charla, vamos hasta las 7 y hacemos la última sesión de preguntas, ¿te parece? Sí, señor. Sí, ya estamos bien adelante, ya estamos terminando casi. Entonces, presentamos y hacemos la sesión. Rápidamente, Perfecto. entonces, gracias, Julián. Tenemos entonces algunos factores que nos influyen en la carbonatación, ¿cierto? Ya mencionamos ahorita hace un rato uno, ¿cierto? Y es básicamente la humedad relativa, ¿cierto? Las condiciones ambientales. Básicamente, pues está reportado, ¿cierto? Y demostrado que en concretos muy secos, ¿cierto?, la carbonatación tiende a ser inferior, tiende a ser baja, ¿cierto? Es posible que el CO2 penetre, ¿cierto? Pero para que se me presente esa reacción química necesito tener la disponibilidad de agua, ¿cierto? Agua que es adecuada en la medida en que tengo una humedad relativa en esa zona entre los 45, 50 hasta 70, 75, ¿cierto? En concretos saturados por aquí en estas zonas, pues ya veíamos que es más difícil que el CO2 penetre o penetre de manera directa, pues seguramente va o podría de alguna manera, digamos que, generar algo de ácido carbónico y de manera simultánea producir otros problemas, pero en términos generales, pues digamos que se acepta que es en esta zona donde tenemos mayores problemas de carbonatación. ¿De acuerdo? Lo mismo, es diferente hablar de unas zonas urbanas, ¿cierto? O unas zonas rurales. Cuando yo hablo de unas zonas urbanas, principalmente lo que voy a encontrar son industrias, ¿cierto? Es una cantidad de elementos que pueden producir mayores cantidades o contenidos de CO2 en el ambiente, ¿cierto? Los vehículos, la industria, ¿cierto? Por lo tanto, pues yo puedo tener unas condiciones de exposición más severas que eventualmente puedan producir mayores niveles de carbonatación, ¿cierto? Nosotros, pues digamos que en nuestras ciudades, pues tenemos unos niveles o unos contenidos relativamente bajos. En este caso, este en particular es en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional en Bogotá, ¿cierto? Estos son partículas por millón. Y recuerden que cuando nosotros hablábamos de la cámara, estábamos hablando de 3, 4, 5, hasta 10%, que son, pues, contenidos supremamente altos,
¿cierto? Lo que pasa es que si yo hago el ejercicio de analizar una serie de mezclas de concreto, simplemente dejándolas expuestas al CO2 del ambiente, pues hombre, tengo que hacer el ensayo por lo menos por unos 3, 4, 5, 6 años para poder tener unos perfiles de penetración relativamente razonables y que se puedan medir, ¿cierto? Eso ha hecho pues que pues echemos mano de métodos acelerados, ¿cierto? Juan los llama métodos de tortura, ¿cierto? Porque cogemos el cilindro, cogemos el concreto y pues le damos muy duro, ¿cierto? Y esa condición pues de alguna manera pudiera tener alguna injerencia en términos del resultado. En términos comparativos pues son fabulosos y nos ayudan muchísimo. Tenemos adicionalmente esta gráfica que nos muestra el tiempo, ¿cierto? En años, la penetración de la carbonatación, la línea puntada está en zonas interiores, perdón, la punteada está en zonas externas y la continua, pues en zonas exteriores. Y se observa de manera similar que en la medida en que yo disminuyo la relación agua-cemento, hago el concreto menos permeable, ¿cierto? Por lo tanto, tengo una menor penetración. Aquí es de manera similar, solamente que fueron ensayos que se hicieron a los 16 años, ¿cierto? Pues la gente tiene que tener tiempo para poder, digamos que realizar, pues digamos, esos experimentos a largo plazo, ¿cierto? En donde, pues digamos que está el tiempo de curado, que termina siendo un elemento supremamente importante, no solamente en la carbonatación, en absolutamente todos los mecanismos de transporte que tienen que ver con la durabilidad del concreto. Yo hago, pues, recuento, trato de recordar las palabras de quien fue mi profesor José Gabriel Gómez, que él era un fanático del curado, ¿cierto? Y definitivamente, únicamente, ¿cierto? Curando de manera adecuada las mezclas de concreto, podemos pensar que van a tener una o pensemos simplemente una buena durabilidad, ¿cierto? Aquí simplemente cuánto o cómo varía el curado inicial en términos de esa profundidad de carbonatación. Aquí está relativa, ¿cierto? Pero pues nos da idea de que definitivamente pues es importante, ¿no? Es importante. Y pues aquí un umbral que también pues le da alguno de tranquilidad, por lo menos en el tema de carbonatación, en relación a esas recomendaciones que nos da la NSR 10, que yo debo curar como mínimo 7 días el concreto, ¿no? Aquí también, pues simplemente pensar que la carbonatación también es función de la temperatura. Este es el efecto de la temperatura en relación con la relación agua-cemento y la profundidad de carbonatación, ¿cierto? Donde obviamente, pues digamos que el problema que tenemos es un problema químico en el cual tengo unos minerales producto de la hidratación del cemento que se me están transformando en otros minerales debido a la carbonatación, ¿cierto? Y definitivamente pues la temperatura ha sido reconocida siempre como un catalizador de ese tipo de reacciones químicas, por lo tanto pues espera que también pues trate de exacerbar esa penetración del CO2. El tipo de cementante, ¿cierto? Pero aquí en el cementante básicamente estamos hablando es del volumen de cementante. Estamos hablando para las 3 condiciones de cemento Portland, ¿cierto? En la cual pues se hicieron ensayos, en este caso hasta 14 años, ¿cierto? Y se establecieron unos modelitos bien particulares en las cuales, fíjense que tenemos, digamos que concretos con volúmenes cercanos al 11%, ¿cierto? En este caso para el 14% y en este, perdón, para este caso del 18%. Esos son volúmenes de cemento Portland, ¿cierto? Bueno, en este caso sería de pasta de cemento, ¿no? Hablamos del curado, ya lo mencionamos.
¿cierto? Es un elemento fundamental. Y nos queda un trabajo, creo que supremamente importante dentro de las universidades, ¿cierto? Que básicamente consiste en, pues, uno, obtener datos, ¿cierto? De cuál es el desempeño de esos concretos nacionales en términos de carbonatación, porque pues todos o la mayoría de las figuras que presentamos pues son tomadas de la literatura. Necesitamos comenzar a producir datos de manera colaborativa entre todos, ¿cierto? Y necesitamos también tratar de entender cuál es la relación que existe entre esa carbonatación natural y esa carbonatación acelerada. Este es un trabajo que realizó el profesor Alejandro Durán, él es de la Universidad Autónoma de Nueva León, ¿cierto? Con algunos concretos, con alguna condición particular, básicamente con curado interno, ¿cierto? Pero se vuelve una necesidad tratar de entender cómo finalmente es esa relación entre carbonatación natural, carbonatación acelerada, pensando en que necesitamos o vamos a necesitar ensayos para evaluar el desempeño de nuestros concretos. Bueno, hasta ahí, pues digamos que hemos hablado entonces de corrosión, hemos hablado de carbonatación, hemos hablado algo pues muy sucinto de ensayos. Ahora hablemos entonces de adiciones minerales, ¿cierto? Y pues me tomo el atrevimiento de presentar aquí los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? De la ONU, pensando en que nosotros en ingeniería civil y en infraestructura impactamos de manera muy importante, ¿cierto? Cada uno de esos objetivos, unos más que otros. Y hay unos en particular que están casi que orientados a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y en ese sentido, pues digamos que hay un interés muy fuerte por hacer de la tecnología del concreto elementos con grandes o con condiciones de sostenibilidad muy importantes, ¿cierto? El cemento y el concreto, pues de alguna manera, ustedes saben que es uno de los materiales que más se produce en el mundo en términos de volumen, ¿cierto? Los indicadores que uno espera, pues básicamente son, me permito dibujar aquí para arriba, ¿cierto? Esto no se espera que disminuya en ningún momento. Estos son referencias del profesor Aichin de su libro de Binders for Durable and Sustainable Concrete, ¿cierto? Donde los únicos, digamos, rezagos que ha habido fue en las guerras, pero la producción de cemento tiene que continuar y va a continuar aumentando, ¿cierto? Tenemos grandes presiones ambientales, ¿cierto? Y una, digamos, de las alternativas que ha aparecido en los últimos años es el uso de adiciones minerales, ¿cierto? Uno, pensando en el costo ambiental de la producción del cemento, pues producir cualquier material genera dificultades ambientales, ¿cierto? El cemento no puede ser la excepción y en ese sentido tenemos que contribuir, ¿cierto? Hasta donde yo tengo entendido, en este momento no existe un material tan económico, tan relativamente fácil de producir y tan poderoso como el cemento Portland, ¿cierto? Es decir, se han tratado de hacer cementantes inorgánicas a base de otro tipo de formulaciones, por ejemplo, cementos tipos aluminosos y cosas de ese tipo, pero pues los materiales calcáreos van a seguir y van a seguir por una gran cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces debemos contribuir y esa contribución pues va a terminar asociada también, ¿cierto? A qué tanto podemos usar de adiciones minerales en términos inicialmente ambientales, ¿cierto? Pero definitivamente también económicas y en términos de durabilidad. Es decir, que desde el punto de vista filosófico el uso de adiciones minerales está absolutamente sustentado, ¿cierto? Solamente que esas adiciones pues tienen que por lo general ser adecuadas. Eso es lo único pues que necesitamos, que sean adiciones que tengan un comportamiento adecuado dentro del concreto. ¿De acuerdo? Entonces se ha vuelto también, pues digamos que importante reconocer que necesitamos también utilizar materiales que provienen como subproductos de otras industrias, ¿cierto?
y esos subproductos tienen que tener un efecto en la carbonatación, ¿cierto? Ese efecto en la carbonatación, ¿cierto? Termina siendo la mayoría de los casos, y es que producen, por lo general, unos niveles de carbonatación, o tienden a producir unos niveles de carbonatación, ¿cierto? Un tanto mayores. Pero es relativo también, depende de varias cosas, depende de cuál es la permeabilidad del concreto. Si yo estoy haciendo concretos de alto desempeño, ¿cierto? Si estoy utilizando materiales de alta reactividad, ¿cierto? Es decir, el problema es bastante complejo. Yo no diría complicado, el problema es muy fácil, pero es complejo. Y complejo significa que tiene muchas variables, que si yo muevo una en particular, pues se me desbaratan las otras. ¿De acuerdo? Aquí simplemente una diapositiva tratando de pensar en el reemplazo, ¿cierto? Que podemos utilizar de algún material suplementario, en este caso, bueno, cemento Portland como referencia, humo de sílice, metacaolín, ceniza volante y escoria de alto oro. Estos, recuerden que la escoria es GGBS, fly ash es ceniza volante, silica fume y metacaolín. ¿De acuerdo? Ya estamos terminando, es una diapositiva pues, que quise traer. Esto es un trabajo que se hizo entre el 2006 y el 2010. Hizo parte de la tesis que yo hice durante el doctorado, en la cual se trabajaron con escorias, ¿cierto? Y durante un año, aquí me faltó, pero esto básicamente es un año, ¿cierto? Se dejaron unas probetas. En este caso de escoria, estos son escorias de high volume, o sea, de alto contenido. Estas tenían alrededor del 60% de escoria, o sea, 60% de escoria, 40% de cemento, ¿cierto? Y básicamente había 4 condiciones. Una referencia y las mezclas con escoria. Aquí esto es al aire, ¿cierto? Y sumergido, es decir, curado al aire en el laboratorio y sumergido, ¿cierto? Entonces, fíjense, nuevamente recurrimos a que el curado es fundamental, ¿cierto? El curado es fundamental y la relación agua-cemento es fundamental, ¿cierto? Es decir, si nosotros con lo que tenemos quisiéramos hacer un concreto durable, pues ahí está el secreto. Cúrelo bien, fabríquelo bien y haga un buen diseño de mezcla con una relación agua-cemento baja. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí está esta es una referencia también sobre la ceniza volante, ¿cierto? En este caso con niveles de reemplazo alrededor del 35%, ¿cierto? Donde eventualmente la reacción puzolánica, pues uno esperaría que genere unos contenidos menores, ¿cierto? De hidróxido de calcio. Al haber menor hidróxido de calcio, pues habrá menos elementos que sirvan de buffer contra la carbonatación. Entonces podría uno en teoría esperar. Pero ojo, les repito, no, el cementante no es la única variable que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Porque yo puedo tener un material con poca disponibilidad, ¿cierto? De hidróxido de calcio, ¿cierto? Pero tengo una matriz absolutamente densa y cerrada, poco permeable, pues el CO2 no le va a entrar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender todas las variables para poder jugar con ellas, ¿cierto? Ya terminando, mitigación del potencial de carbonatación, ¿cierto? Pues obviamente, y en tecnología del concreto, ahí sí como dicen, todos los caminos conducen a Roma. Lo primero es que trabajar con relaciones agua-cemento bajas. Esa es, creo yo, una de las variables, o por no decir la más importante en términos de propiedades, tanto de transporte como de propiedades mecánicas. Tenemos otro problema, los concretos se nos retraen y la retracción cuando no se controla me produce fisuras, ¿cierto? Y pues si yo tengo una fisura, pues tengo unos caminos expeditos para que el CO2 también penetre. ¿Para qué? ¿Qué necesito hacer? Curar el concreto, ¿cierto? Controlar los diferentes procesos de la obra. Es decir, no hay que inventar absolutamente nada raro. Tenemos que hacer son las cosas bien, ¿cierto? Claro, hay otros elementos, nos podemos ayudar con tecnología. Hablamos un poquito ahorita de protección catódica,
inhibidores de corrosión, podríamos revestir las barras. Hoy en día tenemos unos niveles de avance muy importantes en refuerzos no metálicos, ¿cierto? El ACI 440 está comenzando a pasar discusiones para volverse un código, ¿cierto? Barras de FRP o eventualmente recubiertas, ¿cierto? Galvanizados, eventualmente con epóxicos, es decir, tecnologías disponibles hay una gran cantidad. Y pues creo que lo que más se usa son recubrimientos para el concreto. Esto sería cuando tenemos concreto nuevo, ¿cierto? Cuando tenemos ya estructuras en servicio, protección catódica, inhibidores de corrosión, recubrimiento del refuerzo o recubrimientos del concreto, ¿cierto? Por el tiempo, simplemente lo vamos a mencionar, ¿cierto? Las clases de exposición, esta es la norma europea, ¿cierto? Donde hay diferentes ambientes, ¿cierto? Con una exposición determinada. La número 2 es la que está asociada con la carbonatación, la que define 4 condiciones. Ellos lo llaman XC1, XC2, XC3, XC4. Esta es una norma todavía prescriptiva, ¿cierto? Donde eventualmente lo que se hace es, se hace una clasificación, ¿cierto? Y dependiendo de esa clasificación, pues se definen unos requisitos en términos de relación agua-cemento, material, el cemento y una clase de resistencia. Me devuelvo. XC1 es seco o parcialmente húmedo, XC2 húmedo, raramente seco, XC3 humedad moderada y XC4 cíclicamente húmedo y seco. Esto es lo que corresponde a la norma europea 206. En nuestra norma, que es básicamente el 318, la NSR 10, ¿cierto? Pues digamos que explícitamente no aparece la carbonatación, ¿cierto? Pero pues el efecto finalmente terminará siendo en la corrosión de armaduras, por lo tanto, en C4, yo puedo clasificar un ambiente asociado a protección del refuerzo para la corrosión, ¿cierto? Aparecen C0, C1 y C2, ¿cierto? Y bueno, C2 está directamente relacionado con iones cloruro, ¿cierto? No aplicaría, pero C1 es concreto expuesto a la humedad, pero no a una fuente externa de cloruros. Ahí podría caber algo asociado a la carbonatación, a la penetración de CO2, ¿cierto? Y básicamente como norma prescriptiva, pues hay una serie de requisitos que nos pide pues C4 en nuestra norma, tratando de para cada una de esas clases de exposición, pues tener unos requisitos en particular, resistencia a la compresión y relación agua-cemento. Y bueno, simplemente creo que dejarlo mencionado, ¿cierto? Hay otra gran cantidad de normas. Las normas, ustedes saben que estamos moviéndonos hacia el desempeño, ¿cierto? La durabilidad, pues digamos que tiene esa tendencia. Hay la necesidad de entonces, si vamos a evaluar por desempeño, pues saber medir, ¿cierto? Yo trabajo, ya lo mencionamos en la universidad, y yo lo que más le repito a mis estudiantes es que nos toca medir, hacer ensayos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues ese va a ser uno de los retos que nosotros tengamos en el futuro. Aquí está la ISO 16204, ¿cierto? Pues que habla sobre durabilidad, ¿cierto? Básicamente de estructuras de concreto y pues que tiene diferentes approaches, entre los cuales aparece pues el de desempeño principalmente. Bueno, pues obviamente esto es diseño por servicio, ¿cierto? Básicamente lo que vamos a tener entonces son unas propuestas que también están orientadas a unos modelos un poquito más elaborados que el que miramos, el que vimos en algunas diapositivas, definidos como la raíz cuadrada en función de la raíz cuadrada del tiempo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta era
básicamente la presentación que yo tenía preparada. Espero pues haya, pues de alguna manera, generado algunas inquietudes, ¿cierto? Ya con esas inquietudes ahora sí podemos llamar a alguien que sepa para que les explique bien, pues digamos, todo este tema de la carbonatación. Entonces, pues les agradezco y pues quedamos atentos a las preguntas. Juan Manuel, muchísimas gracias. Creo que yo me quedo con un concepto como base y es básicamente curado, 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 ¿cierto? Sí, entre otros, claro que sí, relacionado a hacer las cosas bien, es decir, no, claro, mientras más, digamos que la tecnología del concreto lleva ciento y punta de años, ¿cierto? Y hemos tenido épocas, ¿cierto? Pero es una actividad muy tradicional, es una actividad muy tradicional y en ese sentido, pues digamos, muchas de las cosas que nosotros podemos hacer y sobre todo controlar, porque una cosa es la gobernabilidad de la situación, ¿no? Pueden haber una cantidad de cosas, pero si no las controlo, no sirve, pues. De las cosas que realmente podemos controlar son esas: el curado, la relación agua-cemento, el diseño de mezcla, es decir, hacer las cosas de manera adecuada y bien, como pues esperamos que todas la hagan. Así es. Pues bueno, voy a aprovechar, aquí teníamos algunas preguntas en el chat. Igual, Juan Fernando por allí nos ha estado acompañando y ha estado respondiendo algunas de ellas también a través de este mismo medio. Juan Manuel, por aquí nos dicen, para garantizar la durabilidad en un concreto para tanques de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿qué tan óptimo sería usar solo aditivos en la mezcla del concreto y no aplicar ningún tipo de adición mineral? En algunas situaciones los aditivos tienen un tiempo de vida reducida comparada con el concreto. Sí, digamos que digamos que existen, o como yo lo veo, existen diferentes tipos de estructuras, ¿cierto? Dentro de esos tipos posibles existen las estructuras ambientales, que terminan siendo algunas estructuras especiales, las plantas, los tanques, ¿cierto? Esas estructuras, digamos que tienen una normativa, se diseñan a partir de el ACI 350, ¿cierto? Donde en términos del material, ¿cierto? No solamente le exigimos algunas cosas, sino también aparecen dentro del proceso de diseño otras tantas, ¿cierto? Como por ejemplo la separación del refuerzo en términos de la fisura, pues obviamente si contengo agua no puedo permitir que haya o que no haya estanqueidad, ¿cierto? Eventualmente también aparece ese factorcito de durabilidad que sirve también en términos, digamos, de elemento de mayoración o medio mayoración para el diseño, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos que hay una normativa explícita pues, que nos permite el diseño de esas estructuras, ¿cierto? Obviamente, por ser estructuras ambientales, los requisitos que nosotros tenemos terminan siendo más severos. O sea, más severos significa pues que tenemos que cuidarnos más. Y dependiendo del líquido que nosotros contengamos, pues tengo que tomar unas medidas adicionales, ¿cierto? Entonces no es lo mismo trabajar con un tanque que vas a almacenar una agua cruda o agua tratada con un agua residual con unos niveles muy importantes pues de elementos contaminantes, sulfatos, eventualmente podrías tener algunos gases, ácidos, cosas de ese tipo, ¿cierto? Entonces hay que cuidarse pues bastante de esa condición y son estructuras pues especiales. Adicionalmente, pues el uso digamos que si lo hacemos de manera juiciosa, digamos si hay una especificación, pues el uso o no uso de ciertos minerales, aditivos asociados a aditivos convencionales o de adiciones minerales, pues habría que estudiarla de manera particular, porque es probable que algunas adiciones minerales, pues digamos, sean favorables, ¿cierto? En muchas plantas de tratamiento se usan adiciones como el humo de sílice, ¿cierto? Que sirve para hacer concretos, digamos, un poco más impermeables, que me permiten generar resistencias un poco más altas. Entonces, digamos que depende del tipo de la adición,
¿cierto? Depende del tipo de ambiente y del tipo, digamos, de carga que vayas a almacenar o a tratar, ¿cierto? Es decir, particularizarlo termina siendo un poquito difícil. Pero pues más o menos no sé si te contesté. Bueno, y recibimos una pregunta muy frecuente en el registro y nos preguntaban de pronto qué productos finalmente podrías como recomendar algunos para controlar la carbonatación de los concretos, ya sea que se aplique en la estructura ya montada o incluso nos mencionaban qué productos se le puede aplicar a las barras de acero antes de realizar la estructura. Sí, digamos que en el medio nuestro no es muy frecuente, que se recubran las barras. Yo la verdad lo he visto en un par de casos, ¿cierto? Pero no es frecuente y en uno de ellos hubo una cantidad de dificultades. En otras latitudes es frecuente también, en esa sí podría eventualmente ser frecuente utilizar algunos epóxicos, ¿cierto? Para recubrir las barras, pero como les digo, no es tan frecuente y a veces, pues de pronto no es, hay soluciones que eventualmente puedan ser más expeditas y todo finalmente a lo largo de un balance económico, ¿no? Para la carbonatación, creo yo, funcionan bastante bien las barreras, ¿cierto? Las casas que venden productos químicos para la construcción tienen identificadas una gama muy importante de barreras que sirven para proteger el concreto contra la carbonatación, ¿cierto? Porque aquí, en este caso, le estaríamos dando, además de la protección que nos ofrece el concreto, ¿cierto? Una barrera adicional, una pintura que eventualmente me permita pues servir de bloqueo para que ese CO2 pues no penetre. ¿Cierto? Creería yo que pues podría ser una solución y entre lo que uno ve por ahí que hacen los consultores, digamos que hoy en día pues hay una gran cantidad de productos que funcionan bastante bien. Perfecto, pues también nos preguntaban en el chat, ¿dónde descargamos, dónde podemos ver las grabaciones? Pues pueden entrar a www.alion.com.co. Allí si entran en el enlace educación, que lo van a ver en la parte superior, allí entran y van a ver hechos en concreto. Allí van a encontrar las grabaciones de las 3 temporadas que llevamos, así como las presentaciones para que las descarguen. Y también van a poder empezar a encontrar las grabaciones y las presentaciones de este cuarto ciclo de conferencias.